proba el entusiasmo o deseo por algo o alguien. Esa es pasión. De ahí viene la palabra que dice la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Vamos a ver la pasión de Cristo. Y realmente Jesús tuvo pasión, pero Él tiene pasión por todos nosotros. Gloria a Dios. Aquí, en un contexto de la palabra del Señor, tenemos a un joven llamado Esteban. La Biblia lo habla en Hechos, capítulos 7 y 8. Y Esteban era un diácono de la iglesia, de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos para servir a las mesas. Pero a la vez dice que ellos salían, después de servir a las viudas que estaban allí en la iglesia, salían a predicar. Y Esteban era un hombre aferrado, un hombre lleno del Espíritu Santo, y en las calles de Jerusalén y en las plazas se ponía a predicar a Jesucristo con intenso amor. A tal grado que venían personas de otros países y aún de allí mismo que eran doctores en la ley, eran doctos, y ellos querían quedar sobre Esteban, o sea, sobre los temas de Esteban, que era el amor de Jesucristo. Pero aún Esteban, en su palabra de Dios, o sea que él sacando la palabra de Dios, dice que no podían resistir el espíritu con que él hablaba. Tenía un espíritu de Dios poderoso que nadie le podía resistir. Bueno, entonces Esteban fue llamado ante el concilio, ante los sacerdotes de ese entonces, para preguntarle que por qué él hablaba de esa manera. Entonces vino Esteban y comenzó a hablar. Comenzó desde Génesis, de ahí pasó por los patriarcas, se vino al Éxodo y les dijo que Dios los había llevado por el desierto, pero que habían sido personas rebeldes, que no habían querido creer en Dios, y que a la vez Dios en su gran amor les había proveído un templo, pero que aún los cielos no pueden aguantar a Dios porque Dios es todopoderoso, infinito, pero Dios en su gran amor había dado un templo en la tierra para que le glorificaran desde allí. Pero luego les dice: ustedes dejaron a Dios, ustedes lo dejaron, y en esa manera pues fueron rebeldes, así como los padres antiguos. Cuando oyeron las palabras se enfurecieron, se llenaron de odio contra Esteban, y dice que lo arrastraron entre todos, lo llevaron de arrastras afuera de la ciudad de Jerusalén y allí lo lapidaron. O sea, lo mataron a pedradas a Esteban. Pero cuando Esteban estaba muriendo, dice él que vio los cielos abiertos, dijo él: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Y cuando él moría dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces ahí vemos que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, hemos leído en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Saulo era un joven. Saulo era un joven dinámico, religioso, que tenía la ley, y decía que él hacía las cosas de detener ese movimiento, decía él, ese movimiento de Jesús, porque no era de Dios, pensaba Saulo. Y como era mandado también por los sacerdotes que crucificaron a Jesús, de entre ellos, y le habían dado cartas de libertad a Saulo, ahí dándole autoridad, que a todo cristiano, a todo hijo de Dios que viera, lo llevara preso. A tal grado que dice de que este hombre era tan acérrimo, que dice de que iba de casa en casa. Iba de casa en casa. ¿Y qué iba haciendo de casa en casa? Sacando a los hermanos. Usted es cristiana, le decía Saulo. Y usted decía que sí. La agarraba del pelo. Así como cuando en las películas se ve que llegan unas personas a caballo, unos vaqueros, allá a la plaza,
y agarran a las personas y los amarran a la cola del caballo y lo arrastran. Lo llevan de arrastra por todo aquellas manzanas y lo pasan. Así arrastraba el apóstol Pablo a los creyentes. Llegaba a las casas. Bueno, ya él tenía una lista, como entre todas las cosas ya hay oidores, ¿no?, que ya dicen, él es cristiano, apuntémoslo. Él es cristiano, apuntémoslo. Y tenía una gran lista, así que llegaba a la casa a botar la puerta, y entonces llegaba y como no solamente él, sino que llegaban soldados también. El ejército de Jerusalén, que los mandaban los sacerdotes. Lo llevaban todos ellos, arrastraban a los hermanos, y dice que lo arrastraban por las calles, de arrastra del pelo, y lo llevaban a la cárcel. Y dice la palabra de Dios, más adelante, cuando ya Saulo se convierte a Cristo y él es predicador del Evangelio, él en un testimonio que da a los hermanos, a los judíos, les dice allí, yo hice que hermanos en Cristo blasfemaran la palabra de Dios. Yo hice que los hermanos se contradijeran. O sea, que aquel hombre con el enojo que tenía contra los cristianos, hacía que las personas hasta aún se retractaran de lo que habían dicho o hecho en Cristo Jesús. Pero había personas que no, preferían mejor morir y no negar a Jesucristo. Y entonces esa es la pasión. Ahí está la pasión. Ahí está la pasión. Miren la pasión en Cristo Jesús. Vemos también que dice el versículo 8:1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Cómo era la persecución? ¿Chiquita o grande? Era grande, dice, gran persecución contra la iglesia. Y es ahí donde habla de que él llegaba. Y los hermanos fueron esparcidos. Se fueron los hermanos para otras partes, huyendo. Se fueron para Damasco, otros para Judea, dice allí. Se fueron para Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles quedaron allí en Jerusalén, en el templo, donde ellos estaban predicando el Evangelio, y se quedaron, pero los demás se fueron huyendo. Claro que todo esto ya era como una profecía del Señor Jesucristo, porque ya Jesucristo antes había dicho que se esparcieran, que llevaran el Evangelio a todas partes, que llevaran el Evangelio a Jerusalén, allá a Judea, a Samaria, hasta lo último en la tierra. Entonces todo eso ya era una profecía de Jesús que tenía que cumplirse, porque los hermanos habían aceptado cerca de 8,000 personas estaban en Cristo. Imaginen 8,000 personas adorando el nombre del Señor. Y como estaban bien galán, Dios le bendiga hermano José María, Dios le bendiga hermano Oscar, Dios le bendiga hermano Esteis, Dios le todos contentos, bien felices hermano Pedro, Dios le bendiga. Y cada uno después de la reunión iban a evangelizar en Jerusalén y después iban para su casita. Pero le había olvidado de ir a otras partes, a tal grado que esta persecución Jesús la permitió para que este evangelio se fuera regando, fuera esparciendo. O sea, que este fuego de Dios se fuera de Jerusalén a otros lugares. De esta manera nos dice la palabra de Dios más enseguida, que Felipe fue a predicar el evangelio a Samaria. Y fueron muchos los que aceptaron en Samaria, y aún recibieron sanidad miles de personas. Y también aún los que estaban endemoniados les salió el demonio, porque aún había allí uno que era divino, que cuando Pedro llegó y vio que ponía las manos Pedro sobre los hermanos, recibió el Espíritu Santo, y todos los que le ponían las manos hablaban en otras lenguas y adoraban a Dios. Entonces, en ese sentido, el que estaba allí, que había también aceptado a Cristo, le dijo a Pedro, mira, le dijo, te doy pista. Le dijo allí, ahí está el capítulo 8 de Hechos.
Te doy dinero si tú me das lo que vos tenés. Eso que vos tenés, si me lo das yo te lo compro.